Y en esta hora te pido que tú seas hablando a través de mi boca, Señor. Si hay algo malo en mí, quítalo, pero que nada ni nadie opaque tu gloria. Te amo con todo mi corazón, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que me toca a mí el día de hoy es según el orden de Melquisedec. Y el primer punto que quiero abarcar, porque esta es la base para que nosotros podamos entender la asignación que nosotros tenemos como reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y lo primero que quiero que usted entienda es que nosotros debemos entender es la soberanía de Dios y las dispensaciones. Y sus dispensaciones, porque el curso y las etapas del sacerdocio establecidos por Dios ha tomado en la historia humana fueron determinadas por Dios mismo en su maravillosa soberanía. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque usted tiene que entender que Dios es soberano y Dios hace como a Él le place. Eso significa la soberanía de Dios. La soberanía de Dios nos habla que Él hace lo que le place, porque cada uno de sus decretos, cada una de sus decisiones son perfectas. Entonces lo primero que usted y yo debemos entender es que si Dios en su soberanía le plació que nosotros como iglesia estuviéramos en esta dispensación para operar en un sacerdocio específico, que es el sacerdocio de Melquisedec, tú y yo tenemos que ser obedientes a la soberanía de Dios. Tú y yo tenemos que dar lo mejor y entender cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra asignación y a qué fuimos llamados como iglesia en la dispensación que a Dios le plació. Y esto es la base para que nosotros podamos entender muchas cosas el día de hoy. Hay muchas cosas que no voy a poder alcanzar a tocar, versículos que no voy a leer, pero están ahí en el libro para que usted pueda verlos, porque el tiempo corre. Lo segundo que vamos a tratar el día de hoy es que las etapas del sacerdocio establecidas por Dios. Debemos entender lo que es una dispensación para poder entender a qué fuimos llamados, qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Y una dispensación es una época de la historia humana en que Dios se relaciona con el hombre de manera propia y diferente, la cual posee características específicas. Hay características para cada dispensación. La primera de ellas es que cada dispensación tiene un propósito específico. Hay un propósito para nosotros como reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Tenemos que entender que hay un propósito específico a la que la iglesia fue llamada. Lo segundo es que hay reglas diferentes, en cada dispensación hay reglas diferentes. Lo tercero es que hay principios dispensacionales y principios transdispensacionales. Lo cuarto, y esto es muy importante también, que cada dispensación es un tiempo de probación y oportunidades. Debemos entender en el lugar en el que estamos y las oportunidades que Cristo nos dio al operar en este sacerdocio maravilloso. Lo quinto es que es un tiempo de autodispensación. ¿Qué quiere decir esto? Cómo Dios trata y se relaciona con el hombre. Dios se mueve de maneras diferentes en sus dispensaciones con el hombre. Y hoy día estamos en una dispensación totalmente importante, fundamental para el propósito que Dios tiene con su iglesia y hacia el mundo en general. Y lo último es que es una manera diferente de realizar el sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec es totalmente diferente al sacerdocio arónico o el sacerdocio levítico, como se le dice también. Es algo diferente, son sustancias diferentes, son formas diferentes de operar. Uno era una sombra y una figura y ahora usted está en la revelación completa. Usted tiene que entender que a Dios le plació en su soberanía. Por eso es tan importante el primer punto, que tú y yo como iglesia estuviéramos en el momento donde está la revelación completa. Eso es un privilegio de parte del Señor. Y hay diferentes dispensaciones en las que usted va a poder ver ahí. Está el sacerdocio unipersonal, que es desde Adán hasta Noé. Este sacerdocio es diferente a los demás porque es un sacerdocio donde tú te movías de forma independiente con el Señor. Es por eso que usted va a ver un ejemplo en la Biblia, donde Caín y Abel, ellos presentaban su propia ofrenda al Señor. El segundo tipo de dispensación es el sacerdocio familiar, donde podemos ver que es desde Noé hasta Moisés. Los patriarcas hacían sacrificios por ellos y por su familia.
el sacerdocio nacional, que es desde la ley hasta Moisés de Cristo. Este era donde los sacerdotes de Israel eran intermediarios para el pueblo. Aunque usted y yo debemos entender algo fundamental en esta mañana, es que ese no era el diseño original de Dios, ese no era el plan original de Dios. Pero es por eso que usted va a entender que en lo que estamos ahora, estamos volviendo al original y estamos volviendo a la revelación completa. El sacerdocio mundial, que es desde Cristo hasta el fin del milenio. Y ese es el sacerdocio donde usted y yo estamos el día de hoy. El sacerdocio, usted no fue llamado solamente a un sacerdocio nacional, sino que tú y yo fuimos llamados a un sacerdocio mundial. Lo que Dios puso dentro de nosotros en esta dispensación es tan importante que no solamente alcanza para esta nación llamada Chile, sino que Dios te constituyó para que tú y yo fuéramos capaces, y puso la gracia y todo lo que necesitamos para ir por las naciones y para ejercer un sacerdocio a nivel mundial. Lo siguiente que debemos entender es un sacerdocio universal que está establecido en la Nueva Jerusalén, en la nueva tierra y por toda la eternidad. Y ese es el sacerdocio universal, que es la iglesia con Cristo gobernando el universo, que es lo que nos espera. Qué maravilloso, ¿no? Y vamos a pasar a otro punto, que es Melquisedec, el modelo de rey y sacerdote. Y aquí nos adentramos más en el tema que me toca compartir el día de hoy. Y es que Melquisedec fue el modelo que Dios usó para anunciar cómo sería el sacerdocio que perduraría por toda la eternidad. El sacerdocio que usted y yo estamos no es un sacerdocio efímero, no es un sacerdocio pasajero, no es un sacerdocio limitado, sino que es un sacerdocio eterno. Melquisedec fue la primicia de Dios para que Él nos mostrara el sacerdocio al cual nos llamó como iglesia, que es un sacerdocio eterno. Lo segundo es que Melquisedec fue un rey que fue constituido como sacerdote para el servicio de Dios. Entonces lo primero que vemos es algo extraordinario y diferente, porque Melquisedec, en la época en la que él estaba, es una primicia de parte del Señor, porque nos muestra algo diferente. Nos muestra a un rey y un sacerdote de Dios. Usted se va a dar cuenta más adelante que en ese tiempo y durante toda la historia vemos que solamente hay reyes o hay sacerdotes, pero nunca vemos a los dos juntos. Pero sin embargo, en Melquisedec la Biblia nos muestra y nos revela un sacerdocio único, donde no solamente él era rey, sino que también era sacerdote. Rey de Salem, pero sacerdote del Dios Altísimo. Así somos tú y yo el día de hoy. Somos reyes de Jehová nuestro Dios, de Jesucristo, pero también somos sacerdotes del Dios Altísimo. Lo tercero que debemos entender es que Melquisedec cumplió a cabalidad ambos roles como rey y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec entendió sus funciones. Melquisedec entendió a qué Dios lo llamó. Él cumplió de manera extraordinaria sus dos roles como rey y como sacerdote. Y hoy día tú y yo tenemos que entrar en esto y entender cuál es la función que hoy día tenemos en este sacerdocio, que somos reyes y sacerdotes para Dios. Lo quinto es que el modelo de aquel tiempo, y en realidad de todos los tiempos, que era lo que te decía, es que solamente existían reyes o sacerdotes, pero nunca vemos a los dos juntos. Porque mira, quiero que entiendas algo, que los reyes, desde antes de Melquisedec hasta después, porque Melquisedec es algo único en la Biblia, es algo específico, una primicia específica de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Pero vemos lo siguiente, que cuando analizamos la historia y nos empezamos a ver aún dentro de Israel, que era el pueblo de Dios, nos vamos a dar cuenta que los reyes ocupaban una función administrativa. Ellos se encargaban de otras cosas. Ellos se encargaban de las funciones administrativas, militares, políticas. Es decir, los reyes solamente operaban en un plano terrenal. Pero los sacerdotes, en ese tiempo, eran los encargados de administrar el área espiritual para el pueblo de Dios. Entonces tú te vas a dar cuenta que no tenían nada que ver uno con el otro, eran funciones diferentes. Ellos estaban en
lugares diferentes, operando en formas diferentes. Uno operaba en lo terrenal, en lo administrativo, y los sacerdotes operaban en lo espiritual. Ellos atendían las necesidades espirituales. Es por eso que el único ejemplo que nos da la Biblia, y es la gran primicia, es Melquisedec, un hombre que operaba en un reinado celestial y en un sacerdocio celestial. Lo sexto es que, por lo tanto, reinado y sacerdocio siempre operaban de forma separada. Pero usted tiene que entender lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 5 al 6. Mira lo que dice la palabra del Señor, que esto es maravilloso y se nos tiene que revelar. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a Él que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces podemos ver que el sacrificio de Cristo está totalmente relacionado con el sacerdocio en el que tiene que entrar la iglesia. Vemos que su sangre nos lavó para que tú y yo pudiéramos ser constituidos como reyes y sacerdotes de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, Melquisedec cumple ambos roles como rey y sacerdote, funcionando perfectamente. ¿Sabes por qué quiero aquí darte 3 aspectos fundamentales que encontramos en la Biblia? Usted puede encontrar esto desde Génesis capítulo 14, versículo del 18 al 20, los ejemplos que yo te voy a dar. Mira lo que dice la palabra. Dice que cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, quien era rey de Salem, la palabra de Dios nos señala 3 aspectos claves para entender cómo Melquisedec operaba como rey y sacerdote. Y es que lo primero que nos dice en este versículo es que Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces, ¿cómo un rey no tenía la capacidad de poder bendecir a otro? Eso solamente lo podía hacer un sacerdote de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que Melquisedec bendijo a Abraham. Ese es el primer punto clave. Lo segundo es que lo que tú tienes que entender es que solo alguien que ministra en lo celestial puede bendecir a alguien. Segundo, es que Abraham le diezma de su botín. Esto nos señala otro aspecto fundamental. ¿Sabes por qué? Porque solamente usted y yo vamos a entender que tú solamente puedes diezmarle a una autoridad espiritual. Tú y yo debemos entender que Melquisedec cumplía con su rol como sacerdote, y la Biblia nos señala esto porque tú solamente le puedes diezmar a una autoridad espiritual. Cuando Abraham vio a Melquisedec, él reconoció que él era un sacerdote de Dios, que no solamente era rey de Salem, sino que había un sacerdocio de parte del cielo, del Dios Altísimo en Melquisedec. Y lo tercero es que podemos ver que cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, no solamente lo bendice, no solamente le diezma del botín, sino que además dice la Biblia que Melquisedec sacó pan y vino. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la primicia. Imagínate en el tiempo del que yo te estoy hablando. Esto es muchos años antes de que nosotros tuviéramos la revelación de la Santa Cena. Melquisedec ya la tenía y él ministró la Santa Cena a Abraham. Entonces tú tienes que entender lo tremendo en lo que operaba el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a pasar a otro punto, que es la transformación de Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem, pero además era un buscador de Dios. Porque sabes que la palabra nos dice que Melquisedec no solamente era un rey, como lo hemos dicho antes, sino que era un sacerdote. Y tú, para poder operar en un sacerdocio correcto, tienes que ser un buscador del Señor. Melquisedec operaba tan bien, y la función que cumplía Melquisedec como sacerdote y como rey es tan ejemplar que aún Pablo después nos revela en el libro de Hebreos y nos habla mucho acerca del sacerdocio de Melquisedec. Es más, hay algo que a mí me impacta en la Biblia cuando Pablo es llevado al tercer cielo y dice que él tiene un encuentro con Melquisedec, y termina diciendo algo así como: o sea, hay cosas que yo todavía no se las voy a contar porque ustedes no son capaces de sobrellevarlas. Quiero que tú entiendas la importancia de lo que es Melquisedec. Pero
la Biblia nos señala que él era un buscador de Dios. Porque para que tú y yo podamos operar el sacerdocio que tenemos, debemos ser buscadores de nuestro Señor. Lo segundo, un día él fue transformado por Dios en su espíritu y llegó a ser semejante al Hijo de Dios. Hay algo aquí que quiero entender, que quiero que tú entiendas, que lo vamos a hablar más adelante. Es que Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec lleva su nombre porque él fue el primero. Pero Melquisedec, él es un sacerdote del sumo sacerdote, que es Jesucristo. Y eso tú y yo debemos entenderlo, que el sumo sacerdote es Jesucristo, que Melquisedec solamente fue la primicia de lo que tú y yo tenemos que ser también, que somos sacerdotes, pero el sumo sacerdote es Jesucristo. Amén. Y él fue la primicia en experimentar esta resurrección. Imagínate, antes de que el sacrificio de Cristo fuera hecho manifestado aquí en la tierra, Melquisedec ya había experimentado la transformación y la resurrección en Cristo. Esto es tremendo. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo hizo la obra para que su iglesia fuera transformada, para que el diseño de Dios volviera a manifestarse en la iglesia. Amén. Ese diseño donde, ¿sabes lo que Dios quería hacer con Israel? Dios le dice a Israel claramente: yo quiero hacer de ustedes una nación de reyes y sacerdotes. Pero Israel dijo: no, ¿sabes qué? Nosotros, Moisés, entiéndete tú con Dios, porque nosotros no queremos tratar con Dios directamente porque tenemos miedo. Y entonces usted va a seguir analizando la historia y se va a dar cuenta que Dios levanta a la tribu de Leví como la tribu que iba a ejercer el sacerdocio. Y usted después se va a dar cuenta que nosotros no tenemos nada que ver con estos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos señala que nuestro Señor Jesucristo venía de la tribu de Judá. No tenía nada que ver con la tribu de Leví. Por eso es que Jesucristo opera y Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo tercero, ese día no solo fue transformado en su espíritu, sino además fue llamado por Dios para ser un sacerdote para el mundo de su tiempo. Melquisedec fue la primicia de lo que Dios quería hacer hoy día con su iglesia. Porque ¿sabes qué? Melquisedec, cuando se topa con Abraham, Abraham no tenía nada que ver con Salem. Abraham no era un integrante del reinado de Melquisedec, que era Salem, sino que él venía de afuera. Pero sin embargo, cuando él se topa con Melquisedec, Melquisedec lo bendice, Melquisedec le imparte la Santa Cena y Abraham le diezma del botín que él había tenido. ¿Sabes por qué? Porque Melquisedec no solamente operaba como rey de Salem, no solamente operaba como un sacerdote para Salem, sino que Melquisedec era rey y sacerdote del Dios Altísimo, pero él operaba en una dimensión a nivel mundial, que es en la dimensión donde tú y yo operamos el día de hoy. Dios te constituyó para que tú fueras un rey y un sacerdote para las naciones. Dios te constituyó. Es por eso que después usted va a entender que cuando Jesucristo habla de la gran comisión, Él dice: vayan a todas las naciones y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces usted tiene que ir entendiendo que lo que nos va señalando la Biblia, lo que era sombra y figura, hoy día es la revelación completa. Amén, sí, Señor. Y que todo está conectado. Lo cuarto es que Melquisedec desarrolló un gran sacerdocio en su tiempo, tanto que aún Abraham reconoció su grandeza como sacerdote de Dios y le dio los diezmos de todo. Esto es tremendo porque, como lo dijimos antes, solamente usted y yo entendemos que solamente una autoridad espiritual se le puede diezmar. Usted no le va a diezmar a cualquiera. Usted le diezma a una autoridad constituida por Dios, constituida por Jesucristo. Entonces Abraham reconoció y supo ver la grandeza que había en el sacerdocio de Melquisedec. Hay algo que a mí me impacta porque la Biblia nos señala que Dios llama a Abraham su amigo y lo muestra como el padre de la fe. Pero aún aquel a quien Dios llamaba su amigo y aún aquel que la Biblia le da el título del padre de la fe, él va y le diezma a Melquisedec porque entiende que Melquisedec era una autoridad mayor. Amén. Esto es tremendo. Lo quinto que usted y yo debemos entender es que cuando Melquisedec murió físicamente, su sacerdocio no concluyó, sino que permanece para siempre, porque su espíritu transformado continúa sirviendo a Dios
ahora en los cielos. Amén. Qué tremendo esto, porque ese es el sacerdocio en el que tú y yo operamos. El día que tú y yo partamos de esta tierra, nuestro sacerdocio no es un sacerdocio que la muerte puede limitar. Porque ¿cuántos entienden que aún el sacrificio de Cristo sobrepasa la muerte? ¿Cuántos entienden que a lo que Dios nos llamó es algo Aleluya. eterno? Es algo que nos constituyó para ser sacerdotes de forma eterna. Y el día que usted y yo partamos de esta tierra, van a pasar dos cosas. Aquellos que se les revele lo que es operar en este sacerdocio. Lo primero que va a pasar es que usted va a seguir siendo sacerdote allá en el cielo y va a seguir administrando, pero ahora allá en el cielo directamente. Y lo segundo va a ser que por haber operado aquí en la tierra en un sacerdocio que correspondía, en un sacerdocio eterno, lo que Dios te dio a ti va a seguir hablando por generaciones y generaciones hasta que Dios venga. Eso es lo maravilloso de operar en este sacerdocio, que es un sacerdocio eterno. El día que tú y yo partamos de esta tierra, la visión, el legado que Dios te dio va a seguir ministrando y ministrando a generaciones hasta que Cristo venga. Amén. Ahora vamos a pasar a otra parte importante que es para que entendamos la conexión y la diferencia, que es el orden de Aarón. Y es lo siguiente, que 1500 años después de Melquisedec, Dios estableció a Israel, su pueblo, un sacerdocio según el orden de Aarón. El orden de Aarón fue establecido por Dios cerca de 1450 años antes de Cristo. Aarón fue llamado a operar en un sacerdocio específico para Israel. Pero quiero que usted entienda que la iglesia de Cristo, tú y yo operamos en un sacerdocio mundial. El sacerdocio de Aarón era un sacerdocio limitado, porque Dios lo llamó en ese momento solamente para operar a Israel, para operar y administrar un sacerdocio a nivel nacional. Pero hoy día usted y yo fuimos llamados a operar en un sacerdocio a nivel mundial. Lo siguiente es que debemos entender que Israel y la iglesia son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sabe qué? Usted tiene que entender esto porque esto es clave. Hay gente que, ¿sabes qué? Yo tengo mucho respeto por el pueblo de Israel. Yo honro su vida, oro por ellos porque es lo que nos dice la palabra, pero yo entiendo que somos sustancias diferentes, somos cosas diferentes de parte de Dios. Fuimos llamados a cosas totalmente diferentes y usted tiene que entenderlo. Usted no puede pretender, no sé, hacer los ritos o las tradiciones de Israel, porque tú y yo no fuimos llamados a eso. A mí me da risa porque hay gente que dice, no, es que a mí me encanta el tema de las cosas de Israel y las judías y esto otro, pero ninguno se quiere circuncidar. O sea, quieren tomar algo a media. Si usted quiere ser del pueblo de Israel, lo primero que tiene que hacer es circuncidarse. Entonces, por ahí yo creo que ya le di un ejemplo y no le va a gustar y va a querer entrar en este sacerdocio. Amén. Aleluya. Lo segundo es que el orden de Aarón, los sacerdotes sirven a Dios administrando sacrificios a animales y ofrendas vegetales, los cuales son figura y sombra de los verdaderos sacrificios. Esto es extraordinario, ¿sabes por qué? Porque el sacerdocio de Aarón era un sacerdocio limitado. Ellos solamente podían ofrecer sacrificios limitados de animales y vegetales. Esto solamente era una sombra y una figura de los verdaderos sacrificios que íbamos a poder ofrecer nosotros como iglesia delante del Señor. El orden de Aarón cumplió su propósito de servir como instrumento de relación entre Dios y su pueblo Israel. El sacerdocio de Aarón cumplió su objetivo. Era lo que yo te hablaba al principio. Cada sacerdocio, cada dispensación, Dios tiene maneras diferentes, reglas diferentes, propósitos específicos. Y el sacerdocio de Aarón fue llamado para un propósito en ese tiempo para el pueblo de Israel. Pero usted y yo fuimos llamados a otro propósito bajo el sacerdocio de Melquisedec. El orden de Aarón fue establecido para Israel y no para la iglesia. Usted tiene que entender esto, y esto es sumamente importante, que Dios nos llamó como reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Dios nos constituyó en esta dispensación, en este sacerdocio, no en el sacerdocio de Israel. Y yo ya te di un ejemplo muy claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque aún Jesús, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, descendía de la tribu de Leví, sino que Él descendía de la tribu de Judá, la que no fue llamada al sacerdocio de Israel, sino que
porque Jesucristo fue constituido como sacerdocio, como sacerdote de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote en este sacerdocio. El orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec administra las cosas celestiales. Esto es tremendo, ¿sabes por qué? Porque el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, solamente estaba capacitado para administrar las cosas terrenales. Pero el sacerdocio de Melquisedec, tú y yo fuimos llamados para administrar lo celestial. Dios nos llamó para que tú y yo administráramos lo celestial. Porque mira, el lugar donde ministraba el sacerdocio según el orden de Melquisedec, Melquisedec ministró en Salem, que significa paz. Geográficamente, ¿sabe usted dónde estaba el reinado de Melquisedec, que era Salem? Geográficamente, cuando usted y yo estudiamos, nos vamos a dar cuenta que estaba en Jerusalén. Melquisedec era rey y sacerdote de Salem, que es Jerusalén, que estaba ubicado geográficamente en Jerusalén. Pero aquí viene lo tremendo, que Cristo, ¿usted sabe dónde ministra Cristo, nuestro Señor Jesucristo? Él ministra en la Jerusalén, pero en la Jerusalén celestial. Tú y yo fuimos llamados a ministrar lo celestial, a operar en la Jerusalén celestial. Lo segundo, que todo en el orden de Melquisedec es celestial y espiritual, porque el designio de Dios para los sacerdotes de este orden es que ofrezcan sacrificios espirituales. Es por eso que en el orden de Aarón, en el sacerdocio levítico, solamente era una sombra y una figura, pero hoy día usted y yo ofrecemos sacrificios que son la revelación completa. ¿Y cuáles son estos sacrificios? Uno de los sacrificios, voy a nombrar algunos porque el tiempo no me alcanza, pero algunos de estos sacrificios que nosotros, el primer sacrificio que debemos entender es que nosotros mismos tenemos que presentarnos a Dios de una manera perfecta, de una manera diferente, como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Lo segundo es que hay una ofrenda muy importante, es que usted y yo como sacerdote, el día de hoy podemos ofrecer a Dios ofrenda y sacrificio de almas. Bien. Y esto es tremendo. De intercesión, presentar al Señor a nuestros hermanos maduros y perfeccionados en Cristo. Podemos ofrecer sacrificio de adoración, de alabanza, de confesión, de acción de gracias. También otro sacrificio es la congregación del cuerpo. Y lo más importante, uno de los sacrificios más importantes en los cuales tú y yo operamos y podemos ofrecer a Dios, es presentar perfecto en Cristo a otros discípulos. Tú y yo podemos presentar a otros, a los que Dios puso en tus manos, a los que Dios está trayendo a tus casas e iglesias, a los que Dios está llamando en este tiempo que aún quizá hay crisis, pero Dios es tan bueno que aún hace que gente nueva entre en su reino. A esa gente tú y yo la podemos presentar perfeccionada como sacrificio y ofrenda ante nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero, además los sacerdotes que pertenecen al orden son también reyes, como Melquisedec. Oh, esto es algo tremendo. ¿Sabes por qué? Porque usted tiene que entender que a diferencia de los demás, Melquisedec no solamente era un sacerdote, sino que él también era rey. Pero a diferencia de los otros reyes solamente administraban en un plano terrenal. Ellos veían cosas de forma humana, ellos administraban cosas terrenales, pero el reinado de Melquisedec, él traía los principios del cielo aquí en la tierra. Nosotros fuimos constituidos reyes, pero no reyes para administrar cosas terrenales, sino que para traer la cultura del cielo, del reino celestial aquí en la tierra y manifestarla aquí en la tierra. Lo cuarto, y como requisito fundamental, es que los sacerdotes, según el orden de Melquisedec, deben haber experimentado la resurrección de su espíritu y la transformación de sus vidas por el poder de Dios. Amén. ¿Sabes lo que pasa cuando usted y yo entendemos esto? Es que hay una resurrección, hay una transformación en nuestro espíritu. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque solamente alguien que ha sido transformado, solamente alguien que ha experimentado la resurrección de Cristo. ¿Qué quiere decir esto?
que yo morí y ahora Cristo vive en mí. Solamente alguien que entiende esto y que se le ha revelado esto va a poder transformar y cambiar la vida de otros. Tú no puedes transformar y cambiar la vida de nadie si primero tú no has experimentado la resurrección de Cristo en ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Y quiero entrar a esto. ¿Sabes qué? Préstame mucha atención, amado hermano, porque hay muchas cosas y hay algo de parte del Espíritu Santo que yo quiero hablar el día de hoy. Y porque yo creo que el desafío de cada predicador, en esta convención yo hablaba con el Espíritu Santo y le decía, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, amado Espíritu Santo? Porque ya hemos hablado del sacerdocio. Si usted empieza a analizar convenciones o congresos atrás, se va a dar cuenta que lo que yo hoy día le estoy predicando ya lo han hablado. Lo hemos hablado durante mucho. Porque sabes que no es mi intención. El día de hoy no es la intención de ningún expositor demostrar que sabemos harto o que hemos estudiado bien este tema, no. Sino que la intención de cada predicador, de cada expositor, es equipar a la iglesia, edificar al cuerpo de Cristo. Y mi pregunta era, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que hablar para que esto sea diferente, para que nosotros como iglesia podamos entrar y entender esto? Y los últimos puntos que vamos a hablar van directamente relacionados a cómo usted y yo como iglesia hoy día operamos en este sacerdocio. Dice ahora, si bien Melquisedec fue la primicia en este sacerdote espiritual y celestial, el sumo sacerdote de este orden no es Melquisedec, sino que es Jesucristo. Eso ya lo hablamos, pero lo vamos a volver a repetir. El sacerdocio de Melquisedec solamente lleva su nombre porque fue la primicia, pero el sumo sacerdote es Jesucristo. Y usted y yo somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, pero para Jesucristo nuestro Señor, para el Dios Altísimo. Sí, Señor. Lo segundo es que nuestro Señor Jesucristo es el jefe máximo y la autoridad suprema y eterna del orden de Melquisedec. Nosotros estamos completamente bajo su autoridad. ¿Sabes por qué esto es extraordinario? Porque el día que Cristo murió en la cruz, dice la palabra de Dios que el velo se rasgó. Melquisedec solamente fue la primicia, pero el que nos devolvió el poder volver a lo original, el poder volver a operar en este sacerdocio fue Jesucristo. Él fue quien pagó el precio, Él fue quien ofreció su sangre para que usted y yo hoy día pudiéramos volver a operar en este sacerdocio, para que usted y yo hoy día pudiéramos volver a tener acceso al Padre. Y ese acceso no es solamente para que usted ore 5 minutos, ore 1 hora y se deleite en la presencia del Señor. ¿Sabes por qué Dios se encargó de rasgar el velo? Que hoy día usted y yo podamos tener un acceso directo al Padre, para que usted y yo entendamos nuestra labor como reyes y sacerdotes y empecemos a operar en el lugar donde tenemos que operar y empecemos a hacer luz, empecemos a hacer sal, empecemos a llevar la cultura del reino a otros. Por eso el sacrificio de Cristo no es para que usted y yo fuéramos un día domingo a la iglesia a decir somos reyes y sacerdotes, o para que en esta convención levantemos las manos y digamos somos reyes y sacerdotes. No. El sacrificio de Cristo es tan importante porque Él es el sumo sacerdote y Él ofreció su sangre, entregó su vida para que usted y yo pudiéramos volver a operar en esto. Pero no es para que solamente quede ahí, sino que es para que operemos de verdad, para que podamos ser luz, para que podamos ser sal, para que podamos ejercer nuestro sacerdocio a los que lo necesitan, a aquellos que están lejos del Padre, a aquellos que están recién viniendo a la iglesia, a aquellos que necesitan de un sacerdote, de un rey y sacerdote en la iglesia. Como nuestro sumo sacerdote, Jesucristo es nuestro modelo y ejemplo de sacerdocio. Y aprendemos a ser sacerdotes viendo a Jesucristo. Solamente para que usted y yo podamos ser un buen rey sacerdote, para que podamos operar en esto, a usted no le va a servir el conocimiento solamente. Podemos estar 10 años hablando de reyes y sacerdotes, pero si no empezamos a mirar a Jesucristo, nada va a pasar dentro de nosotros. Nada va a cambiar dentro de la iglesia si usted y yo no entendemos que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Porque cuando hablamos del sacerdocio de Melquisedec,
debemos entender lo siguiente, que es un sacerdocio tremendo para operar en dimensiones y en niveles extraordinarios. Pero usted y yo, para poder ejercer ese sacerdocio de forma completa y de una buena manera, tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, el sacerdote por excelencia, el sumo sacerdote por excelencia, que es Cristo Jesús. Y vamos a pasar al último punto, y aquí quiero que me presten mucha atención porque hay muchas cosas que nosotros debemos entender como iglesia. Y es que hoy somos reyes y sacerdotes para Dios. Y usted se va a dar cuenta que por todo lo que le hablamos, que a lo largo de la historia el reinado y el sacerdocio eran cosas diferentes, pero Melquisedec es la primicia y nos muestra lo que Dios quería hacer con nosotros como iglesia. Amén. Hoy día usted es rey y también es sacerdote. Amén. Y lo que te quiere hablar hoy día el Espíritu Santo y nos quiere hablar como iglesia. Y quiero que me preste mucha atención porque ya vamos a entrar de lleno en esto. Si hay algo con lo que tú te tienes que ir, al menos de este mensaje el día de hoy, es con esto que te voy a hablar ahora. Y es que vemos que nosotros somos reyes. ¿Y sabes lo que significa ser reyes? Yo no sé si usted entiende la palabra cuando Cristo nos llamó a expandir su reino. Porque sabes que solamente aquel que es un rey de algún lugar va a poder expresar la cultura de ese reino. Entonces, si Dios nos constituyó reyes, y dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores del reino celestial, entonces usted tiene que entender que Dios lo llamó a ser un rey para poder expresar la cultura del reino aquí en la tierra. Usted es el embajador del reino celestial aquí en la tierra. Tú eres el encargado y el responsable de traer la cultura del cielo aquí a la tierra. Y esto lo va a poder encontrar en 2 Corintios 5:20. Porque quiero que entienda lo siguiente, Jesucristo es el Rey y nosotros somos sus reyes. Pero por eso es que fuimos llamados como iglesia a expandir su reino. Por eso es que la palabra nos señala como embajadores del reino de Dios. Y usted va a entender que eso es algo profundo y tremendo. Lo que decía la pastora Olga era algo tremendo, ¿sabes por qué? Porque ella decía, los reyes tienen que estar en las calles, tienen que estar golpeando puertas, tienen que estar ganando a otros. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted y yo vamos a golpear puertas, cuando tú y yo salimos a evangelizar, cuando usted y yo entendemos que Dios no nos llamó a ser reyes para estar dentro de 4 paredes, para que nos paremos ante una plataforma de 100, de 200 personas y hagamos actos y gritos proféticos, sino que Dios te llamó para hacer luz, para hacer sal, para expandir su reino a otros. Entonces ahí usted recién empieza a operar en el reinado que Dios quiere que operemos. Cuando usted y yo estamos totalmente enfocados en ganar a otro, en evangelizar, en salir a las calles, en golpear puertas. Para eso usted fue llamado. El reino no se expande dentro de la iglesia de las 4 paredes. El reino se expande allá afuera en las calles donde hay necesidad, donde están los que no conocen de Jesucristo. Ahí se ven los verdaderos reyes. Lo segundo es que Dios nos constituyó como sacerdotes. Usted no solamente es rey, sino que también es sacerdote. ¿Y sabe qué es lo que es un sacerdote? Un sacerdote es el responsable de ministrar las cosas celestiales aquí en la tierra. Un sacerdote es el intermediario entre Dios y los hombres. Es por eso que usted va a entender que la palabra de Dios nos dice que el ministerio de la iglesia, usted quizás no puede ser un profeta, usted puede que no sea un predicador, usted puede que no sea un pastor, pero sí hay un ministerio que usted y yo tenemos, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué tiene que ver esto, Pastor Gab? Tiene mucho que ver, ¿sabes por qué? Porque un sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. Y hoy día la iglesia está llamada a reconciliar a aquellos que están lejos del Padre para que vuelvan a los brazos del Padre. Entonces usted, si quiere entrar en este sacerdocio, si usted quiere ser un rey y un sacerdote de Dios, entonces tiene que entender que usted fue llamado para alcanzar a aquellos que están lejos del Padre. Usted fue llamado para administrar la cultura del reino aquí en la tierra. Usted fue llamado para poder ser el intermediario para que otros conozcan a Jesucristo.
debemos dedicarnos a aprender nuestros dos roles como reyes y sacerdotes y cumplirlos con su totalidad. Y hay algo que Dios puso en mi corazón y quiero que, si usted me puede acompañar en los siguientes versículos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11, capítulo del 39 al 40. Dice, esto es versión NBI, dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Si usted empieza a estudiar los versículos que están más adelante, usted se va a dar cuenta que el libro de los Hebreos aquí habla de la fe. Pero no solamente quiero centrarme en esto, sino que yo quiero que usted entienda la profundidad. Porque cuando empezamos a leer versículos anteriores, dice la palabra que señala cosas extraordinarias que hicieron los antiguos, los profetas. Dice que ellos conquistaron reinos, caminaron por el fuego y no se quemaron, hicieron cosas extraordinarias, le cerraron la boca a leones, pero a mí me impacta lo que dice el autor de los Hebreos, dice que pero Dios no permitió que ellos alcanzaran lo prometido sin nosotros, porque Él tenía algo mejor para nosotros. Y quiero que usted me acompañe a Hebreos capítulo 8, versículo del 6 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Y qué nos dice esto? ¿Sabe lo que nos dice? Usted tiene que entender que usted fue constituido en un sacerdocio que está establecido sobre mejores y mayores promesas. Y hay algo que nosotros debemos entender y es empezar a tomar como iglesia la responsabilidad que tenemos como reyes y sacerdotes. Lo primero que debemos entender como reyes y sacerdotes es que debemos quitarnos la mentalidad de prosélitos dentro de la iglesia. ¿Usted sabe lo que es un prosélito? Un prosélito es alguien que va un día domingo, escucha una palabra y vuelve el otro día domingo para lo mismo. No tiene ninguna trascendencia. Es alguien que solamente se congrega. Ha escuchado gente que dice, el domingo es del Señor, como si los otros días no fueran del Señor. Pero ¿sabe qué? Usted y yo, como iglesia, debemos entender que si queremos operar como reyes y sacerdotes, debemos sacarnos la mentalidad de prosélitos dentro de la iglesia y debemos entender que cada día, no solamente un día domingo, no solamente cuando hay una reunión usted es rey y sacerdote, sino que de lunes a lunes usted es un rey y sacerdote. Tú tienes que ser un rey y un sacerdote en tu universidad, en tu colegio, en el trabajo, en cada lugar donde tú vas, tienes que operar en esto. Tú tienes que ser el mediador para que otros vengan a los pies de Cristo. Tú tienes que llevar la cultura del reino a tu lugar de trabajo, al lugar donde tú estudias, para que otros puedan conocer a Jesucristo. Para eso fue llamada la iglesia. Para eso fue el sacrificio de Cristo. No para que usted y yo estuviéramos solamente dentro de la iglesia. El sacerdocio no fue llamado para operar solamente a la iglesia, sino que también fue llamado para operar al mundo, para operar a nivel mundial. ¿Y qué quiere decir esto? Hay muchas funciones que usted y yo como sacerdotes cumplimos dentro de la iglesia y que son esenciales dentro de la iglesia, pero no nos podemos olvidar de la otra parte. No nos podemos olvidar que fuimos constituidos sacerdotes para aquellos que están allá afuera. Fuimos constituidos reyes para llevar la cultura del reino afuera de la iglesia. Y es vital para la iglesia de Cristo que se levanten hombres y mujeres que cumplan los dos roles asignados de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esto va a traer revelación y va a traer crecimiento para tu iglesia. Cuando hay alguien que entiende, hay alguien que se le revela y empieza a operar en este sacerdocio, entonces esto, ¿sabe lo que produce? Produce crecimiento espiritual,
produce una transformación, produce que la iglesia vuelva al original, y una iglesia que vuelve al original y opera en un sacerdocio correcto, es una iglesia que en el tiempo va a crecer y se va a multiplicar. Porque cuando usted y yo empezamos a cumplir el sacerdocio en cada nivel, en cada área a la que fuimos llamados, entonces la iglesia crece espiritualmente, pero también viene multiplicación y un crecimiento numérico sobre la iglesia. Debemos ser fieles a la asignación de nuestro Señor como reyes y sacerdotes. Y ya me queda poco tiempo y quiero que usted entienda lo siguiente. Muchas veces nos hemos preguntado por qué dentro de las iglesias, hablo de la iglesia en general, hay murmuración, hay competencia. ¿Por qué dentro de la iglesia hay muchas cosas? ¿Por qué dentro de la iglesia hay gente que quiere ser vista? Hay gente que quiere llegar a ciertas posiciones a costa de otros. ¿Por qué hay gente que critica a su hermano? ¿Sabe por qué pasan esas cosas dentro de la iglesia? Porque eso habla de gente que está desenfocada. Habla de gente que no está cumpliendo la función que Dios le dio. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted entiende que usted fue llamado a ser rey y sacerdote, y usted, su mente y su corazón está enfocado en eso, en ser fiel a la asignación que Dios nos dio, entonces tú no tienes tiempo para criticar, tú no tienes tiempo para envidiar a nadie, tú no tienes tiempo para hablar mal de nadie, porque tu corazón y tu mente está tan enfocado en ganar a otros, en poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra, en poder ser un sacerdote, que entonces todo tu enfoque está en eso. Y como iglesia necesitamos despertar. ¿Sabes cuándo la iglesia va a empezar a crecer? ¿Sabes cuándo la iglesia va a empezar a hacer luz, va a empezar a hacer sal? Cuando la iglesia se va a multiplicar, va a ser el día que usted y yo, lo único que hay en nuestra mente y en nuestro corazón es la asignación que Dios nos dio. Porque ¿sabes cuál es el problema que hay dentro de la iglesia el día de hoy? Que no tenemos mentalidad de reyes y sacerdotes, sino que tenemos mentalidad de oveja. ¿Sabes cuál es la mentalidad de la oveja? La oveja es alguien egocéntrica, alguien que siempre quiere que su pastor le solucione los problemas. Las ovejas son gente que siempre se está arrancando, se está escapando, no toma responsabilidades. Lo único que quiere es que Dios la bendiga. Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, provéeme. Esa es la mentalidad de la gente que tiene mentalidad de oveja. Pero usted y yo tenemos que romper con esa mentalidad. ¿Sabes por qué? Porque los reyes y sacerdotes abren casa e iglesia. Los reyes y sacerdotes ganan jóvenes para Cristo. Los reyes y sacerdotes son luz y son sal en su colegio, en su universidad. Los que son reyes y sacerdotes no es gente que está preocupada de hablar mal de otros, no es gente que está pendiente de lo que están haciendo otros, sino que es gente que está pendiente de expandir el reino, es gente que está pendiente y su corazón y su mente está enfocada en poder ser un rey, en poder ser un sacerdote para Jesucristo, en poder ofrecerle algo al Señor como sacerdote que somos. Debemos quitarlo la mentalidad de oveja y poner una mentalidad de reyes y sacerdotes dentro de la iglesia. Porque los reyes y sacerdotes no le dan problemas a sus pastores, a sus líderes, sino que ellos edifican el cuerpo de Cristo. Son gente que abre casa e iglesia, son gente que trae a otro a los pies de Cristo, son gente que está discipulando a otro, son gente que entiende para qué Dios lo llamó. ¿Sabes por qué? Porque el sacerdocio que Dios tiene con nosotros, usted tiene que entender lo siguiente, que Dios nos llamó en un tiempo específico, para un propósito específico. La iglesia, como sacerdotes de Dios, como reyes y sacerdotes, fuimos llamados en un tiempo específico para un propósito específico. Y hoy día usted y yo tenemos que entender esto, porque sabes que esto puede ser una convención más. Podemos hablarte 10 años más de reyes y sacerdotes, pero si algo no cambia en nuestra forma de pensar, no vamos a sacar nada. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y entender que somos reyes y sacerdotes para Dios. Necesitamos empezar a operar en lo que corresponde. ¿Sabes qué? Ya no sirve eso de que gente que no quiere tomar compromiso.
Ya no sirve eso de gente que no quiere abrir casa a iglesias, que no quiere salir a evangelizar, gente que solamente le gusta estar un día domingo, escuchar un mensaje o solamente predicar dentro de la iglesia. Eso ya no sirve. Necesitamos gente que despierte una mentalidad de rey y sacerdote, gente que entienda que Dios nos llamó a un propósito específico en un tiempo específico, iglesia. No es mañana, no es algún día. Dios nos llamó el día de hoy para operar como reyes y sacerdotes. Y necesitamos despertar a esto como iglesia. Necesitamos que esta nación llamada Chile vuelva a ver a los reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Que se levanten reyes y sacerdotes que lleven la cultura del reino donde quiera que pise la planta de sus pies. Que seamos reyes y sacerdotes no solamente un día domingo dentro de la iglesia o a los ojos de los hermanos que nos conocen, sino que tú tienes que ser un rey y un sacerdote en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en el lugar donde Dios te puso, quizás en tu familia que no es cristiana. ¿Sabes lo que necesita tu familia que no es cristiana? Necesita que en esa casa haya un rey y haya un sacerdote que exprese la cultura del cielo en esa casa. ¿Sabes lo que necesitan tus compañeros de universidad, de colegio? Aquellos que quizás están en la depresión, aquellos que quizás están atrapados en las drogas. ¿Sabes lo que necesitas, amado joven? Necesitas que tú y yo podamos ser la luz, podamos ser la sal en ese lugar. ¿Sabes lo que necesitan tus compañeros de trabajo, amado hermano? Necesitan un rey y un sacerdote que lleve la cultura del cielo a ese lugar. Eso es lo que necesita y está pidiendo a grito el día de hoy nuestra nación. Te voy a pedir que te pongas de pie o que cierres tus ojos en ese lugar porque vamos a orar. Amado Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Pero en esta hora, Señor, yo oro para que podamos experimentar la transformación y la resurrección como reyes y sacerdotes tuyos, Señor. Oro, Señor, para que se levante cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, de Centro Cristiano Mundial, Señor, que se levanten como reyes y sacerdotes, Señor, que esto no sea un estudio más, que esto no sea una teoría más, sino que se haga vida la palabra dentro de nosotros, Señor, que podamos ser los reyes y los sacerdotes que la tierra está pidiendo a grito, que nosotros podamos ser, Señor, aquellos que van a reconciliar a otros contigo, que nosotros seamos, Señor, esos reyes que van a traer la cultura de tu reino aquí en la tierra, que nosotros podamos ser, Señor, los reyes y sacerdotes que tú quieres que seamos, Señor. Que se levanten reyes y sacerdotes que no tengan la mirada puesta en los eventos, que no tengan la mirada puesta en los demás, que no tengan la mirada puesta en criticar o en enviar a otros, sino que se levanten reyes y sacerdotes que tengan la mirada puesta en ti, para que podamos, Señor, ejercer de la forma en que tú quieres que lo hagamos, Señor. Señor, yo oro, Espíritu Santo, para que venga un despertar sobre la iglesia, para que venga un despertar, Señor, sobre cada miembro, sobre cada pastor, sobre cada líder, sobre cada hermano de la iglesia, Señor, para que nosotros podamos entrar, Señor, a esta asignación, a este propósito específico que tú tienes con nosotros, Señor. Oro, Espíritu Santo, Señor, para que todo aquello que nos sirve, Señor, quede fuera, Señor, y nosotros podamos ser esos reyes y sacerdotes, Señor, para ministrar el cielo aquí en la tierra, Señor. Que se levante gente con una mentalidad de reyes y sacerdotes. Que digan, Señor, yo no me voy de esta tierra sin haber manifestado tu reino aquí. Yo no me voy de esta tierra sin haber traído el cielo aquí a la tierra. Y eso solamente lo puede hacer un rey y un sacerdote del Señor. Por eso oro, Espíritu Santo, bendícelos grandemente. Amado Espíritu Santo, te amo con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.